Pues bienvenidos sean ustedes a esta penúltima sesión de nuestro curso básico de QGIS. El día de hoy vamos a estar revisando lo correspondiente a lo que es la edición cartográfica. En este caso se entiende por edición cartográfica la parte de cambiar la visualización de los puntos, las líneas o los polígonos que tenemos nosotros en los vectores. Cambiar el aspecto gráfico con la intención de darle pues una connotación mucho más atractiva, mucho más entendible respecto a los elementos que están representando, obviamente con la finalidad de generar un producto cartográfico. En este sentido, pues voy a ocupar el día de hoy de las mismas capas que hemos venido utilizando. Voy a ocupar la capa de uso de suelo del Estado de México. Si recuerdan, la sesión pasada lo que hicimos fue trabajar geoprocesamientos con las diversas capas que teníamos y a manera de poder mostrarles los diferentes tipos de simbología que tenemos disponibles en QGIS, voy a trabajar ahorita con esta capa. Y también vamos a ver la forma en que nosotros podemos generar simbologías dependiendo del tipo de dato que tenemos. Recordemos que inicialmente cuando veíamos los tipos de datos, bueno, los datos espaciales y sus diferentes escalas de medida, veíamos que podemos tener datos de tipo cualitativo y datos de tipo cuantitativo. En este caso, dependiendo del dato, dependiendo de la naturaleza de este dato, es que nosotros vamos a tener disponibles estas, estas formas o diferentes simbologías para pues ahora sí, para nuestros vectores. Todo depende del tipo de dato que tenemos. En este caso, esta capa en específico, que es de uso de suelo, es precisamente un dato de tipo cualitativo. Ese dato cualitativo, pues nosotros lo podemos encontrar en la tabla de atributos y vamos a encontrar precisamente que en el campo descripción ahí especifica qué tipo de, de, de uso de suelo tiene cada uno de estos polígonos. En este caso, ya identifiqué el atributo que voy a representar o que voy a editar. Aquí básicamente la edición cartográfica, les decía, se centra principalmente en cambiar el aspecto con el que nosotros podemos visualizar la capa que tenemos. Nosotros tenemos en geometrías vectoriales puntos, líneas y polígonos y tenemos en este caso atributos para cada una de estas geometrías, tanto cualitativos como cuantitativos. De ahí partimos para saber cuáles son las opciones que tenemos para poder hacer esta edición. Y en este caso, como este dato es cualitativo, nosotros vamos a poder ocupar la simbología, ya sea bueno, en este caso nos vamos a las propiedades de la capa, entramos a esta pestaña aquí en el lado izquierdo, donde está el apartado de simbología. Por defecto, todas las capas cuando nosotros las cargamos en QGIS aparecen aquí con símbolo único. En este sentido, este símbolo único lo coloca QGIS de manera aleatoria y podemos encontrar que para cada capa que cargamos, QGIS le asigna un color aleatorio, no necesariamente pues el que requiere, simplemente le asigna por default el símbolo único y ese símbolo único usualmente para los polígonos va a ser un relleno simple y un color aleatorio. Aquí podemos visualizarlo. Y en este caso, al ser esta capa una capa con dato de tipo cualitativo, yo puedo ocupar la simbología categorizada, que es la que me va a permitir a mí poder hacer una representación en función a categorías que en este caso tiene esta capa. En este caso, las categorías correspondientes a la capa son de uso de suelo. Y entonces en categorizado yo voy a poder cambiar el aspecto a cada polígono dependiendo del tipo, dependiendo del uso de suelo y o vegetación que tenga. Cuando yo le asigno el aspecto categorizado, voy a tener aquí estas opciones. La opción de valor,
me va a implicar que yo especifique en el programa qué tipo, más bien qué columna voy a usar para este categorizado. Hace un momento les decía que en la tabla de atributos pude visualizar que el campo descripcio es el que tiene precisamente las categorías de uso de suelo. Entonces me voy a descripcio. Aquí donde vemos símbolo es de una manera general el tipo de símbolo que le va a asignar a las diferentes categorías que va a encontrar en esta columna. Ese símbolo lo podemos ver así rápidamente de manera visual. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un contorno negro y un relleno de un color específico. Eso es lo que yo voy a tener precisamente en mi simbología categorizada ahorita que yo lo especifique. Tenemos rampas de color. Si nosotros quisiéramos agregar una rampa de color de las que tiene QGIS integradas, nada más despliego la flecha y elijo alguna de las rampas que están aquí. Sin embargo, yo no les recomiendo que ocupen necesariamente estas. Estas rampas de color se recomiendan principalmente para datos de tipo cuantitativo. Aquí estas rampas de color nos dan una ilusión de un gradiente de en tonos, del color más claro al más oscuro, y son muy útiles para representar cantidades y no necesariamente cualidades. Entonces, ¿qué les sugiero para este tipo de simbología categorizada? Que una vez que ustedes elijan el campo a categorizar, le den aquí en clasificar. Aquí en clasificar vamos a tener precisamente todos los tipos de uso de suelo que tiene en este caso, esta capa. Y habíamos visto la vez pasada que tenemos ahora sí que un montón por ejemplo, agricultura, tenemos un montón de agriculturas dependiendo su tipo de bosques también. Pastizales también tenemos diferentes de vegetación secundaria. Cada uno de estos es una categoría distinta que el programa encontró. Aquí siempre cuando nosotros generamos una simbología categorizada, por defecto siempre nos va a agregar un campo adicional o una categoría adicional que dice todos los otros valores. En este caso aparece siempre hasta el último y en este sentido, aquí en este color o en esta simbología agrupa todos los valores o todos los polígonos que no tuvieron ninguna categoría de las anteriores. Puede ser el caso que si alguno de los registros de la tabla de atributos en el campo descripción está vacío, como no tiene una categoría en específico, lo va a agregar aquí donde dice todos los valores. Usualmente siempre es recomendable quitarlo y en este caso lo quitamos con el signo de resta. ¿Por qué lo quitamos? Bueno, porque vamos a la segura que nuestra tabla de atributos no tiene valores vacíos, a menos de que los tuviera y ustedes quisieran representar esos valores que están, bueno, esos polígonos que no tienen dato de categoría, si los quisieran representar, pues se queda ahí. Sin embargo, si no es necesario o si no los hay, pues no tenemos por qué dejar ese campo. Aquí los colores que ustedes observan son totalmente aleatorios. Estos colores los asignó el programa de manera aleatoria y yo puedo modificarlos dependiendo obviamente de las necesidades de mi proyecto o en este caso, si hay alguna norma que aplique específicamente para esta capa en particular, pues se le asignan esos colores y para cumplir precisamente con esa normatividad. Si no lo hay, si no hay una norma que me indique qué colores necesito usar, pues puedo yo elegir como usuario qué colores usar. Sin embargo, aquí lo más recomendable es siempre tratar de hacer uso de colores que vayan asociados precisamente a lo que estoy representando. Por ejemplo, en la agricultura pudiéramos colocar simbologías, por ejemplo, o colores como de tonalidades amarillas, por ejemplo. Para cambiar las tonalidades o los colores, le doy doble clic a cada cuadrito y me va a abrir una ventana que me va a ayudar a mí a poder hacer el cambio de color. Aquí, como vemos, tengo ya este apartado que dice color, que es una barra desplegable. Aquí le despliego la barra y yo puedo elegir qué color utilizar.
Puedo hacerlo desde aquí o puedo darle clic aquí al borde del color y me abre esta ventana. En esta ventana voy a tener estas opciones para hacer mi elección de color. Puedo hacerlo desde aquí, desde esta ventana, moviendo mi cursor y dándole clic hacia las tonalidades y colores que yo deseo colocar. Puedo también buscar en notación HTML. Si ustedes tienen alguna paleta de colores con esta notación, nada más necesitamos el código, copiamos y pegamos con la intención obviamente de tener ese color. Esta notación HTML es muy utilizada actualmente en muchas paletas de colores y ya hay varias combinaciones que están disponibles en línea y se puede hacer mediante este código. Podemos hacerlo mediante el triángulo cromático. Podemos hacer la elección mediante el cursor, modificar aquí las tonalidades. Podemos hacerlo igual acá en estos colores recientes se van almacenando aquí en notación HTML. Si yo ya lo tengo guardado, pues puedo elegir cualquiera de estos y aquí los encuentro. O bien, si yo tengo a lo mejor un mapa base que tiene ya un color que yo quiero utilizar, me puedo ir aquí a donde está el gotero específico que quiero el color de muestra, le doy clic y me desplazo hacia donde yo necesito sacar el color de muestra, por ejemplo. Me posiciono aquí y ustedes observen que la ventanita toma ese color. Me desplazo y voy teniendo diferentes colores. Si incluso me desplazo a otras ventanas, observen ustedes que el gotero adquiere el color del elemento sobre el cual se posiciona. Por ejemplo, aquí estoy poniendo mi cursor en el lienzo del mapa y es un color amarillito que es el que tiene el mapa y se toma el color de la muestra. Si yo me desplazo, por ejemplo, a un icono de la barra de herramientas y a un color en específico, también lo puede detectar. Y incluso si yo me desplazo a esta ventana, que es la de zoom, pues detecta el color de la ventana. Si yo quiero un color en particular, pues nada más le doy clic para que lo capture, lo guarda y le doy a aceptar. Es una forma o son varias formas en las que tenemos nosotros de poder asignarle un color para no quedarnos únicamente con los colores que podemos ver en el triángulo cromático. Son Ujú. diferentes maneras de poder de utilizar los colores. Una vez que yo le asigno el color, le doy a aceptar y se va modificando aquí la coloración. Le voy a dar a aplicar para que cada una de estas categorías tenga el color que se ve aquí. Le doy a aplicar y podemos ver aquí las diferentes categorías que se encuentran en el uso de suelo y vegetación. Aquí lo recomendable siempre es, por ejemplo, que las cuestiones, bueno, más bien el color azul solo se ocupe para cuestiones hídricas. En este caso, aquí tengo un color azul, lo voy a modificar para que no se vea no se vea todo, bueno, no parezca que es un cuerpo de agua. Lo que tenga en azul, les decía, lo recomendable es que lo quitemos. Este es un bosque, ahí decía bosque. Los bosques usualmente pues se recomienda que sean en tonos verdes. Si yo quisiera ponerle a todos los bosques la misma tonalidad de verde, puedo seleccionar el color, copiar su código HTML y asignárselo a todo lo que dice bosque. Esa es una manera práctica de poder asignar cuando tenemos muchas categorías. Aplicamos y les decía, ¿qué es lo que me mostraba hace rato el símbolo? Que bueno, iba a tener un contorno en negro y un color de relleno sólido. Eso es lo que tengo en cada uno de los polígonos. Si yo quisiera cambiar, por ejemplo, quitarle todos los contornos a estos polígonos, para no hacerlo uno por uno, me voy aquí a símbolo, entro al color, le doy clic donde dice relleno simple y aquí donde dice estilo de marca, aquí en este apartado, en lugar de que sea línea sólida, le voy a pedir que no le coloque una línea. Ujú. Acepto y aplico y a todo
A ver, espérenme aquí, es que aquí nada más seleccioné. Bueno, tenía seleccionado un elemento, por eso nada más lo hizo sobre uno, que es este azulito. No debo de tener ningún elemento seleccionado porque si lo tengo, nada más lo hace sobre ese. A pesar de que no hice una selección como tal, la aplicación de este contorno o de lo que acabo de hacer, solo lo hace sobre sobre un elemento si está seleccionado. A ver, espérenme tantito porque... Doctora, tengo una pregunta. Ajá, sí, Si yo, adelante. des- si yo ahí desactivo, por ejemplo, ahorita me llamó la atención matorral desértico. Ajá. Entonces, pues como que en el Estado de México, en Chihuahua, pues es muy común el matorral desértico, pero en el Estado de Ujú. México no lo veo muy común. Si yo nomás quiero que ese mapa ver los puros puntos de matorral desértico y los demás no, ¿qué tengo que hacer? ¿Desactivar todos los demás? Ajá, podremos desactivar todos estos o incluso dejarlos aquí. Por ejemplo, aquí los voy a dejar así tal cual. Ujú. Acepto y ya aquí en el panel de capas me aparecen todas las categorías. Desactivo. Aquí puedo desactivar y activar igual cada uno de los que se encuentran aquí Mm. y ya ir viendo por color cuáles son los que quiero que aparezcan en la representación cartográfica. Esos son Ah, a lo ok. mejor los que quiera que... De la tabla de atributos lo cargó en la ventana de capas, ¿verdad? Todo. Ajá, exacto, todas las categorías que encontró. Es mira, el matorral desértico. Ujú, Voy a ocultar estos, que son un montón de vegetaciones secundarias. Esta es la manera ujú, manual y digamos que más simple de poder asignarle color a cada una de las categorías. Ahorita les voy a ujú. mostrar cómo hacerlo. Este, de aquí. Por ejemplo, solamente tengo este polígono y ya está, se desapareció. Es un polígono súper chiquitito. Aquí está, en esta parte. Así O está sea, todo el clasificado. Estado de México nomás ahí hay. Ujú. Bueno, al menos esta es la única, el único polígono que tiene esa clasificación. Ok, pues casi nada, ¿no? Ajá, casi nada. Pues sí, por eso ahorita a lo mejor te brincó el hecho de que hubiese aquí, pero si te das cuenta es prácticamente nada y bueno, la clasificación es Ujú, es la que se obtiene a través de la metodología que tiene INEGI para ujú, el uso de suelo, bueno, para obtención de capa de uso de suelo, y pues ujú. a razón de lo que ellos obtienen, pues este polígono en clasificación es eso, Por matorral ejemplo, pudiera desértico. poner ahí la capa de municipios del Estado de México para ver dónde está ese matorral desértico. Sí, de hecho voy a poner aquí mi mapa de OSM, de OpenStreet, aquí es Apasco, Eh, la me dio una mejor solución, mire. ajá, la parte del municipio de Apasco, Ujú. que es esta parte de aquí, la parte norte de nuestro estado, y eso es ese pequeño poligonito. Ah, ok, ahí la colindancia al norte, ¿con quién es? ¿Con Hidalgo, Pachuca? ajá, con Hidalgo. Sí, pues para allá sí hay matorral Ujú. desértico. Sí, exacto. Ujú. Sí, aquí está cerquita la colindancia. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, como les decía, esta es la manera como más simple. Elijo el campo, especifico que ese campo va a tener diferente simbología de acuerdo a sus categorías y con eso es suficiente. En este caso, esta capa que tiene un montón de polígonos, obviamente se vuelve a veces complicado que nosotros hagamos simbología por cada uno de estos. En este sentido, lo que se puede hacer también es agrupar a lo mejor todas las agriculturas en un solo,
en una sola categoría para que todas ellas les ponga un solo color y que nosotros no tengamos que estarlo haciendo, pues ahora sí que uno por uno. O, por ejemplo, ahorita lo que tú preguntabas, si necesitamos solamente una de las categorías que tenga un color y el resto, ponerle otro a lo mejor porque no nos interesa o no es parte del estudio, lo podemos hacer con categorías basadas en reglas. En este caso, en lugar de categorizado, ocuparíamos que dice basado en reglas. Esta simbología basada en reglas me va a permitir a mí poder hacer una diferenciación entre elementos, es decir, si yo solamente quiero que cierta simbología la tengan elementos que cumplen con ciertas características, y el resto no, esto es lo que voy a ocupar. Por ejemplo, aquí resulta que yo nada más voy a querer bueno, aquí lo voy a regresar al símbolo único para que ya no para que se me aparezca igual como estaba originalmente. Aquí como le quité los contornos no se ve. Si se dieron cuenta, se conservó el estilo de no tener línea, no tener contornos. Por eso se ve así. Me voy a la simbología basada en reglas y agrego una regla. Quiero nada más que me muestre o que me colore de cierto tono solamente el uso agrícola y todo lo demás me lo dejé en un tono diferente. Entonces, aquí en el filtro le voy a colocar específicamente la etiqueta que quiero. Por ejemplo, me voy a entrar aquí a la letra E y es como hacer una selección por atributo como las que habíamos visto en las sesiones pasadas. Me voy a buscar campos y valores y en descripción le voy a dar doble clic, voy a darle el signo igual y aquí me aparecen todas mis categorías. Como yo no voy a ir una por cada agricultura, en lugar de el símbolo igual voy a usar I like, que les comentaba la sesión pasada, me permite hacer una selección en función de una cadena de texto. Yo le voy a pedir al programa que me elija del campo de descripción todo lo que en su cadena de texto tenga la palabra agricultura. Agricultura y le pongo un signo de porcentaje para señalar que todavía puede haber caracteres adicionales. Si yo no le pongo este símbolo de porcentaje, le especifico que la etiqueta solita debe de decir agricultura y no más. Y como en estas categorías no hay ninguna etiqueta, solamente que diga agricultura, no me va a seleccionar nada. Pero con este carácter de porcentaje me aseguro de que me seleccione todos los elementos que aquí dicen agricultura. Ah, Acepto. doctora, hay ¿No? una pregunta. ¿La regla de ahí para escribir es poner el I like entre comillas o cómo es la regla ahí? No, el like va solito, así tal cual. Lo puedo capturar con el teclado o lo puedo encontrar aquí en las funciones, en los operadores. En los operadores, aquí está I like. Le puedo dar un Ajá. doble clic y se escribe solito. No va con comillas, va así tal cual. ¿Y lo Lo de podemos. agricultura? Agricultura, en este caso, el requisito es que si es un texto, se Sí. escriba entre comillas simple. La comilla que está al ladito del cero en el teclado. Es esa comilla simple, Ujú. que en Ah, lenguaje SQL indica precisamente que es una cadena de texto. ok, ahí sí usted tuvo que seleccionar la comilla simple, ¿verdad? Ajá, exactamente. Aquí yo sí la capturé con el teclado todo. Y tiene que ser con mayúscula el campo, el concepto. Aquí en este caso, cuando yo uso I like me Ujú. sirve para seleccionar cadenas de texto y no es sensible a mayúsculas, minúsculas. Aquí yo pude haber puesto minúsculas y no hay problema. A Ok. diferencia del like que aparece aquí, este sí es sensible a mayúsculas, minúsculas. Entonces, si yo ocupo like solito, yo necesito escribir el texto tal como viene Ujú, en tabla de atributos. Si son todas ujú, minúsculas, todas minúsculas. Si son mayúsculas, minúsculas, hacer ese uso. O si son todas mayúsculas, a escribir tal cual viene en la tabla de atributos. De lo contrario, no va a poder encontrar la relación. Cuando uso I muy- like, en este caso me libero de esa parte y yo ya puedo escribir ya sea todo mayúsculas, todos minúsculas y no hay ningún ujú. problema. Gracias. Sí, está bien. Gracias.
No hay de qué. Entonces, aquí como vemos, la lógica es como lo que veíamos en la selección por atributos. Primero va el campo que me interesa, luego el operador y luego el criterio de búsqueda. En este Ujú, caso, nos ayuda mucho esta ventanita derecha de la pantalla porque aquí nos especifican precisamente cómo necesitamos colocar o cómo podemos utilizar cada función y cada operador. ujú, En este sentido, este ILEC es precisamente para hacer la búsqueda de esta cadena de texto dentro del campo de descripción. ujú, Acepto. Aquí en la etiqueta le voy a poner agricultura. Y en este caso, aquí me dice que cuál va a ser el símbolo. Si yo me desplazo hacia abajo, busco cuál va a ser el símbolo. Y por defecto a mí me dejó el color grisecito. Yo voy a querer un color amarillo. Este colorcito amarillo está bien. Y yo aquí puedo hacer la modificación si lo quiero en tono sólido o quiero alguna trama interna. Si yo quiero un color de marca, es decir, de contorno específico, o se va a quedar en negro, la anchura de esa marca, si quiero que tenga línea o no el contorno. Yo le voy a poner que no quiero contornos y voy a aceptar. Cuando yo acepto, me aparece esto. Me aparece aquí como una simbología adicional. Y en este caso es porque yo estoy especificando que quiero que lo que cumpla con este criterio de decir, que, bueno, de que tiene el texto agricultura en su campo de descripción, tenga este color. ujú, Entonces, por ejemplo, hago esto y en automático solo todo lo que es agrícola, sin importar si es de temporal, si es de riego, etcétera, todo se colocó en un solo color. Esa es una ujú, forma de poder agrupar cuando tenemos muchos polígonos de la misma categoría, poder hacer esta diferenciación. Si yo es lo único que quiero resaltar, puedo al color original, que es el que está aquí arribita, puedo cambiarle el tono, a lo mejor, no sé, a un gris o alguna otra gama de color que pues me interese dejar. Por ejemplo, quiero que sea en tono gris, sin líneas, aplico. Y ya vemos aquí que todo lo demás, o sea, todo lo que no es agrícola, se colocó de ese color. Esta es una forma ujú, de poder agrupar como tantas categorías en una sola y darle un color específico y diferenciado para no trabajar polígono por polígono. Esta es una manera de poder hacer este trabajo y, por ejemplo, si yo quisiera aquí agregarle, por ejemplo, el uso forestal, agrego aquí otra regla. Aquí voy a poner que es uso forestal y me voy al filtro. En esta letra E hago lo mismo que hace un rato. Busco el campo, campo de descripción, operador I like y quiero que en este caso todo lo que diga bosque, sin importar cuál sea, se asigne a esta categoría. Bosque, signo de porcentaje, cierro comilla, ujú, acepto y quiero precisamente que tenga este color verde. Este color verde está bien, acepto y aplico. En este caso a este le dejo el contorno, se lo puedo quitar. Acuérdense, para poder entrar a las propiedades de los polígonos, nada más tengo que darle clic en donde dice relleno simple. En lugar de línea sólida no quiero línea, acepto, aplico y acepto. Esta es una forma de poder hacer una edición cartográfica de alguna manera, ya no tan manual como hace ratito que nada más decimos categorías y a todo nos los pone de un color y hay que estarlo modificando nosotros. Aquí ya especificamos qué quiero, qué color quiero para cada gran categoría o para cada agrupamiento, ¿no? De estas categorías que encontramos aquí. ¿Y qué es lo más recomendable en estos mapas? Bueno, cuando hacemos edición cartográfica, obviamente la intención es que así como yo veo el mapa aquí en el lienzo, así como yo veo mis capas, que esa sea la salida gráfica que yo quiero para mi mapa, ya sea para mi anexo cartográfico o para insertarlo en un documento. Necesito yo entonces ver desde aquí que esto es lo que yo necesito.
Obviamente nos hace falta llegar a la parte de la composición, que pues es donde se agregan las coordenadas, se agregan títulos, simbología y etcétera. Sin embargo, es importante que aquí veamos si lo que yo veo, ese es lo que yo ocupo. Si resulta que necesito a lo mejor otros elementos importantes, no sé, por ejemplo, vías de comunicación, localidades, etcétera, es en este punto es donde yo necesito, obviamente, hacer como todo ese trabajo de agregar las capas necesarias, darles el color necesario e incluso si necesito etiquetado, también poderlo hacer. En este caso voy a agregar las localidades. Voy a agregar localidades y aquí obviamente son muchísimas localidades. Me voy a quedar únicamente con las localidades urbanas. En este caso, si se acuerdan, cuando vimos filtros, entrábamos aquí al apartado de filtrado y en el caso de esta capa dice ámbito y aquí tengo yo especificado si es rural o urbano. Solamente voy a querer las urbanas. Acepto y ya me dejó únicamente localidades urbanas. Aquí obviamente es cambiarle el color, cambiarle sí, Ujú, cambiarle en este caso la simbología. Yo lo voy a dejar a lo mejor en este negrito. Acepto y si ya aquí tengo mis capas que necesito para la representación con los colores, con el diseño, este, puedo ya dejarlo así. Y lo recomendable también es que todos sus mapas siempre lleven lo que se considera el relieve o el mapa base. Pueden usar un mapa como estos, que son de los mapas que están en web, de aquí de los de Quick Map Service, o pueden usar cualquier otro de los WMS, por ejemplo, en el que nos conectamos una de las sesiones, que es el de INEGI, que a ver si lo tengo disponible. El WMS tiene su mapa ipsográfico y pues está bastante bonito, con la intención de poder utilizarlo como fondo para nuestros mapas. Digo, usualmente yo recomiendo que hagan uso de este tipo de apoyo. ujú, Digo, pues eso ya es cuestión, obviamente, es meramente estética, ya es cuestión ya de gustos y también a veces es cuestión de lo que tengamos que entregar, ¿no? A veces a lo mejor a la persona que le vamos a entregar esto no le interesa tanto la parte estética. Pero digo, a lo mejor hay otras instancias que sí piden que sea un poquito más representativo el sitio y obviamente pues es necesario que pues tratemos de entregar un producto pues de calidad, no solamente por ejemplo la cantidad de capas, sino también pues que se vea lo más representativo posible. Aquí es importante que siempre ocupemos un mapa base, que siempre haya un relieve de fondo, porque al final usualmente lo que nosotros representamos cartográficamente no es una isla, o al menos de manera general, digo, salvo que realmente estemos trabajando con islas, pues todas ujú, están emplazadas en algún tipo de relieve y es importante que lo conservemos. Aquí, ujú, por ejemplo, es importante cuando nosotros tenemos un relieve de fondo que podamos colocarle una transparencia a nuestros polígonos con la intención de que se pueda ver un poquito resaltado ese relieve o que se pueda distinguir un poco dentro de lo que tengo aquí. Para eso entro nuevamente a las propiedades de la capa. Igual en la simbología voy a encontrar en este punto aquí abajo donde dice representación de capas la opción de opacidad. Puedo bajarle un poquito la opacidad con la intención de que se pueda ver un poquito el relieve aquí. Y lo mismo puedo hacer con esta capa. Todas las capas que compongan mi mapa, si requiero que se alcance a distinguir algo del relieve, pues es válido que nosotros pongamos una transparencia. Les decía, hay muchas cosas que estos ya van en muchas ocasiones como ya muy a gusto de la persona que termina diseñando el ujú. mapa. Estas solamente son recomendaciones generales. Voy a quitarle aquí el contorno a para que no se vea. Una pregunta, doctora. Ujú. ¿Esa capa ipsográfica es la que viene siendo el relieve? Ajá,
exactamente. Si se Es dan archivo, cuenta, es archivo raster, ¿verdad? ajá, este es un raster y es el que nos proporciona INEGI en su WMS que nos Ok. conectamos la vez pasada. ¿Qué diferencia tiene ese archivo ipsográfico raster Ajá. con un archivo raster modelo digital de superficie o modelo digital de elevación? ¿Cuál es la diferencia? Pues finalmente este es un modelo digital de elevación, nada más que acuérdense que todo lo que está almacenado en un Web Map Service solamente es para visualizar. Si yo genero un modelo digital de elevación, puedo generar mi capa y puedo Ujú. hacerla portable, descargarla, incluso modificar valores y todo. En este caso, como este es un mapa directamente del servidor de INEGI, no le podemos hacer, este, bueno, no Ujú, podemos descargarlo. Lo que sí podríamos hacer en todo caso es poder cambiarle el color que yo observo, pero no ujú, puedo ni descargarlo, ni modificarle valores, ni nada. ujú. Básicamente es un modelo digital. La ipsografía precisamente esta parte que se encarga de mostrarnos las diferencias altitudinales y por lo tanto me permite ver una diferenciación en el relieve. Sí, Y yo no puedo editar esto, o sea, más que cambiarle el color, pero realmente esto digamos que lo tomamos prestado de INEGI solamente para mapa base. sí. Una observación, doctora, a ver si está de Ujú, acuerdo conmigo. Y esto es para motivos de futuros cursos. ujú. ¿Está usted de acuerdo en que en este curso inicial, ¿verdad? Primario, nos enfocamos más en capas vectoriales que en capas raster? Sí, 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 de hecho sí. En todos los ejercicios que hicimos. Sí, en su mayoría sí. Prácticamente todas las actividades se desarrollaron sobre capas vectoriales y algunas, cuando conectamos, por ejemplo, con estos servidores, ocupamos las raster, ¿no? Pero más que nada como para imagen de fondo. En Sí. realidad, hasta ahorita, lo que les mostré en los geoprocesamientos básicos también fue aplicado sobre vectores. Y les decía, Ujú. el curso intermedio consta de análisis espacial vectorial y análisis espacial raster, porque son completamente diferentes. Ok. Sí, es que lo que pasa es que también es importante en la proyección de cursos meternos a a la cuestión de archivo raster. Yo, por ejemplo, ahorita le tengo que desarrollar a un cliente Ujú. un estudio hidrológico Ajá. donde tengo que obviamente identificar las microcuencas que llegan a su terreno y ya he identificado las microcuencas, ya he identificado los escurrimientos, voy a utilizar un modelo que ya nos permite utilizar este tipo de archivos para calcular los escurrimientos en base obviamente a los periodos de retorno de las precipitaciones pluviales que hay en la zona. Ujú. Entonces, estamos metiéndonos pues a una cuestión de hidrología, ¿verdad? Sí, Superficial, ¿sí? exacto. Entonces, bueno, en futuros cursos ahí que promuevan, pues meternos también a la cuestión de, Hidrológica. de exactamente hidrológica y curvas de nivel y todo ese asunto que se puede hacer con este tipo de archivos raster, ¿verdad? Que Exacto. obviamente hay muchas cosas más. Sí, no, Sí. sí, 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 hay muchas cosas. En este caso, en esto que visualizamos que es raster, no podemos hacer más que la visualización porque es un webmap. Pero obviamente si descargamos imágenes, si ya las tenemos, ahora sí como parte de nuestro repertorio de capas, obviamente sí se pueden hacer muchas más cosas. En este curso lo único que les mostraba era cómo distinguir, por ejemplo, el número de columnas, la resolución, cómo exportar, cómo reproyectar, pero sí, hasta ahorita no ocupamos, no hicimos un análisis raster como tal. Muy bien, sí. Pues Otra pregunta ahí, la máxima precisión política que yo puedo tener en esos tipos de mapas, pues yo sé que de estados siguen municipios, ¿verdad? así es. ¿Cuál El- sería la unidad mínima de resolución desde el punto de vista geográfico en este tipo de instrumentos? ¿Las AGEPS? las manzanas. Las manzanas todavía son más,
Es un nivel de desagregación más pequeñito. La desventaja es que para datos censales hay muchos faltantes, hay muchas manzanas que no tienen dato. Ok. Y obviamente cuando hacemos un análisis, un proyecto, ya sea de ciudades o algo así, lo Mm, ideal es trabajar con AGEPS, aunque es una extensión territorial más grande. INEGI tiene datos en todas sus AGEPS, no hay problema de datos faltantes. ok. Ese es el pequeño detalle. Bueno, si vamos a hacer trabajo de censal, ¿no? Pero si vamos a hacer a lo mejor análisis de otro tipo que no requiera información poblacional para todas las manzanas, está muy bien el de manzanas. Ahora sí que ya depende del proyecto. Ok, pero entonces en materia de disponibilidad de información, está muy buena la resolución que me da la JEP, ¿verdad? Sí, eso es muy bueno y de hecho la ventaja es la continuidad espacial, que nos permite hacer otro tipo de análisis que las Mm, manzanas no nos los permiten porque obviamente están separadas. sí. ¿Pudiera yo decir que una JEP pues, es un conjunto de manzanas, así de sencillo? Más que un conjunto de manzanas, es una zona, una zonificación utilizada para levantamientos estadísticos por Ajá. parte de INEGI y sus delimitaciones no necesariamente son manzanas, sino son las vialidades. Eso es lo que se toma en Ah, consideración para la delimitación de una GEF. ok, entonces las AGEP nada más se aplican a territorio urbano, doctora. Hay también AGEPs rurales, nada más que su extensión se infiere, porque recordemos que las manchas, bueno, los asentamientos rurales no tienen necesariamente una delimitación o no siempre están bien como delimitados. Y se ha hecho como una inferencia, tratando de hacer como un cálculo de hasta dónde podrían llegar, pero sí tenemos a JEPs rurales. La cuestión es que me parece que en información estadística no hay mucho. Bueno, no hay muchos datos para estas, pero sí está la zonificación como tal. Cuando dice inferencia, doctora, yo he visto por ahí en otros ejemplos que hacen una interpolación. ¿Eso es? No, no necesariamente, más bien la inferencia es de una suposición de hasta dónde puede llegar, de acuerdo a los límites, territoriales, o a lo mejor se toma en cuenta un límite físico Ok. para delimitar pues, la localidad rural, o en este caso la JEP rural, porque esa JEP rural se compone de varias localidades y no siempre están como muy delimitadas por las calles como en el caso de las urbanas. La Mm, inferencia tiene que ver como por esa suposición de hasta dónde pudiera llegar, ya sea por un rasgo físico, por cuestiones de trabajo de campo que la misma gente le señala hasta dónde puede llegar su comunidad, y eso mm. es lo que se infiere o se supone que es lo más cercano a lo que pudiera ser el límite de la JEP. Muy bien. Gracias, doctora. Sí. ¿De qué? Bueno, en este caso, les decía, no podemos hacer mucho con el lipsográfico, bueno, más que usarlo como un mapa base, pero podríamos entrar a sus propiedades y en la simbología podemos cambiarle color. Eso sí lo podríamos hacer. Aquí le di doble clic a la capa de ipsográfico entre la simbología y aquí donde dice dar color, yo le puedo cambiar la tonalidad que quiero que se vea. Obviamente no puedo hacer como más cambios. Esto está limitado precisamente a que solamente es para visualizar. Esta edición es virtual, por así decirlo. No le estoy cambiando el color a los mapas de INEGI porque no puedo, pero si lo quiero para una representación cartográfica, pues sí me da los permisos para cambiarle la tonalidad a su imagen. Eso es lo que me permite, en este caso, hacer el programa. Y bueno, aquí tenemos esta simbología que es la simbología categorizada. Voy a ocultar tantito mis capas y voy a colocar otras para mostrarles la simbología graduada. La simbología graduada la vamos a utilizar siempre y cuando nuestros datos sean cuantitativos. No hay manera de poderla usar ahora sí que si no tengo valores, no tengo manera de poder hacer esa representación. Déjenme ver aquí cuál tengo, qué capa tengo este, por ejemplo, bueno, tengo el corrientes de agua, aeropuertos, vías férreas, geología, localidades.
Las localidades, según me acuerdo, no tenían dato de población, no tienen dato poblacional. En este caso voy a ocupar, por ejemplo, gasolineras. En este caso, gasolineras, si se dan cuenta, no tengo datos numéricos más que las coordenadas, el código postal y tengo un dato importante que es el personal ocupado, nada más que el hecho de que le hayan puesto aquí el texto personas y la letra A convierte a este campo en un dato de texto. Yo no puedo usar datos que están guardados como texto, con simbología graduada, porque el programa lo lee como si fuese categoría, así como la que hicimos hace un momento. Para poderlo usar o para poderlo representar con simbología graduada, yo necesito tener solo números. En este sentido, lo que voy a hacer rápidamente para mostrarles cómo trabajar la simbología graduada es lo siguiente. Voy a colocar un campo nuevo donde yo nada más coloque aquí el promedio de personas que están aquí señaladas como personal ocupado. Ujú, Por ejemplo, voy a seleccionar estas que dicen de 0 a 5, de 0 a 5 personas. Voy a crear un campo nuevo, mm, personal ocupado, y en este caso el promedio vamos a ponerle 3 personas. Va a ser de tipo entero y nada más lo va a hacer sobre estos 107 elementos seleccionados. Tengo este que dice de 100 a 250. Igual voy a mi calculadora de campos, actualizo este campo que acabo de crear y aquí le voy a poner que son 125. 125 personas, de 11 a 30 personas. Tengo este de 11 a 30. Selecciono, me voy a mi calculadora, actualizo y le voy a colocar aquí que son 15 personas en promedio. O no, son 41 y en promedio serían 20, ¿no? Más bien. ujú, En 20 en promedio, aquí tengo uno de 251 y más. Vamos a ponerle el 251. mm, Esto para efecto de tener el valor numérico solito sin el texto. Aquí serían 40 en promedio. Aquí tengo de 51 a 100. En promedio son 75. Aquí, como ven, está ordenado alfabéticamente porque es un texto, no es un número. De 6 a 10 personas es el resto. Seleccionamos y en este caso serían 8 en promedio. Guardo mis cambios y ya tengo aquí un campo de tipo numérico de personal ocupado en cada una de estas gasolineras. Ahora ya tengo ese dato que me sirve para hacer una representación graduada y en este caso, igual que hace un ratito, todos los símbolos llevan el símbolo único por defecto. No voy a ocupar categorías, no me interesa que me muestre un color para cada punto, porque cada punto en este caso es una categoría distinta, más bien es un graduado con la intención de que me pueda mostrar en función del personal ocupado esa diferenciación de valor. Entonces, aquí donde dice valor, selecciono la columna de personal ocupado y se darán cuenta que solamente me da oportunidad de utilizar aquellas columnas que tienen valores numéricos. sí, Selecciono aquí y para cuestiones de graduados en puntos tengo dos métodos, el método de color y el método de tamaño. Si me voy a color, aquí puedo elegir la rampa de color que quiero que le aplique. Esa rampa de color irá precisamente en función a los valores. El valor más bajo tendrá tonalidades blancas y el valor más alto tendrá las tonalidades rojas. ujú,
Algo muy importante para los graduados. Aquí, en este caso, cuando tenemos una representación cuantitativa, tenemos que especificar o seleccionar el mejor modo para hacer la representación. Por defecto, QGIS tiene 7 modos distintos de representar esta información: por cuantiles, por desviación estándar, por escala logarítmica, por intervalos fijos, intervalos iguales, rupturas pretty breaks o rupturas lindas o bonitas y rupturas naturales o yanks. Por lo regular en ciencias sociales, se ocupan rupturas naturales. De hecho, en ciencias en general, se ocupa las rupturas naturales. Obviamente, si el estudio requiere de otro tipo u otro modo de estratificación, aquí ya pues se modifica. Incluso se puede modificar manualmente. Aquí las rupturas naturales lo que hacen es identifican dónde hay un corte natural del valor del dato y en función a eso hacen como el intervalo. El número de clases, por defecto, los graduados siempre nos van a dar 5 clases. Sin embargo, podemos hacer menos o hacer más dependiendo de lo que necesitemos. Por ejemplo, si yo quiero que solamente me agrupe en 3 categorías, que sería de la más baja a la intermedia y la más alta, pues aquí lo especifico. O si quiero dejar las 5 clases, aquí donde dice clases, ahí modifico precisamente cuántos intervalos necesito. Aplico y en este caso aquí puedo ver por color, en este caso esta representación de valor. Si lo que ocupo es que pueda yo representar de una manera mucho más visual, cuando se trata de puntos, tengo la opción de hacerlo por tamaño en lugar de por color. Ujú. ¿Por qué por tamaño? Porque, bueno, usualmente el tamaño hace también alusión a valores o a cantidades. Entre más grande sea el símbolo, se entiende que es mayor el valor del elemento. Aquí se dan cuenta cuando yo cambio a modalidad tamaño, en automático ya no me deja utilizar una rampa de color. Quiere decir que a todo le va a asignar el mismo color, solo le va a cambiar el tamaño. Me da un Ujú. tamaño mínimo y un tamaño máximo. Por defecto, yo puedo hacer esa modificación aquí si quiero que el tamaño mínimo no sea 8 sino a lo mejor sea 10. Por ejemplo, lo voy a poner en 10, aplico y aquí veo en función al personal ocupado qué tamaño tienen estos puntitos. Obviamente el más pequeño es el que tiene menos personal ocupado y el que Ujú. tiene más pues tendrá el círculo más grande. Aquí de igual manera se pueden hacer modificaciones al símbolo. Si yo entro al símbolo, me voy a marcador simple. A lo mejor puedo pedirle que, no sé, que tenga un contorno a lo mejor blanco y que tenga a lo mejor un relleno gris, por ejemplo. Digo, aquí pues ya es cuestión de estilos, cuestión de gustos. Y esa es una forma de hacer representaciones de elementos de carácter cuantitativo. Les voy a Ujú. colocar aquí Eso mi- está excelente, doctora. Y le voy a decir cuál es el patrón de las más grandes. Si ponemos la capa de las vialidades o autopistas, las más grandes van a estar ahí. Ujú, exactamente, de hecho aquí se alcanza a ver como el recorrido de la México-Toluca, por ejemplo. Exactamente. Esa es la Exacto. México. Nada más por ahí, donde están esas dos gordas, ahí está el, por ahí pasa en el Insurgente, ahí por ese estrecho por ahí. Ujú, exacto, exactamente por ahí, por aquí pasa, encimita de estas pasa el Insurgentes. Exactamente, y si le ponemos, por ejemplo, aquí las localidades, Ajá, aquí sí. vamos a Aquí, ver que aquí, usualmente pues, sí tenemos. ajá, eh, eso está súper porque yo sabiendo el volumen de venta de esas gasolineras de gasolina y diésel, yo le puedo estimar la emisión de contaminación fugitiva a todas esas gasolineras. Sí. Imagínese, bueno, imagínate, o sea, bueno, todo lo que te dicen los datos, ¿no? O sea, ahora sí que ya depende de la utilidad que quieran, darle.
Pero aquí el hecho de que podamos visualizarlo, ya sea en categoría o, bueno, en un atributo cualitativo o uno cuantitativo, nos ayuda mucho a eso. O sea, ya no es nada más ver una tabla con un reporte. Ya Ajá. pueden mostrar gráficamente dónde está y cómo es el comportamiento, al menos de primera vista, tú te das cuenta dónde está toda la Eh, parte de aglomeración. O sea, imagínate el No, cálculo, un proyecto que dices tú de esa naturaleza aquí en a esta esa zona del valle. información geográfica, en la Ujú, tabla de atributos, poniéndole la venta anual de gasolina y diésel, ujú. yo nada más con ese dato Ya tienes, ya le puedo sacar un indicador de impacto a la salud pública de la gente que vive alrededor de esa zona. sí, exactamente. O sea, ya estamos hablando de que ese atributo te va a permitir generar pues ese Mm, indicador que tú me dices. exactamente. Podemos Así es. sacar niveles de benceno, de distancias regulatorias como en California. Y se supone que estos datos, a mí me gustaría que la Agencia de Seguridad Industrial del sector hidrocarburos, que es quien regula este tipo de proyectos que son las gasolineras, hiciera ese tipo de análisis, porque ellos Ujú. tienen esta información, ¿verdad? Sí, Entonces, pero no la tienen. o no la quieren proporcionar y no quieren hacer el análisis, ¿no? Porque a lo mejor hay muchos intereses comprometidos. Pues, a lo mejor, no quieren destapar la caja de Pandora de que, pues, a lo mejor ahí ya hay una saturación de benceno, tolueno y silol en la atmósfera, y usted sabe bien que esos contaminantes son cancerígenos. Ujú. Sí, o sea, y simplemente por norma, bueno, tú hablas de emisiones contaminantes, que tal día hablamos de seguridad. No deberían de estar a cierta distancia de lugares donde se concentra la población. Si analizamos Exacto. todas estas, pues ya Ajá. vimos que creo que la gran mayoría no va a cumplir con la norma. También se pueden sacar índices de riesgo en función de la aglomeración de ese tipo de proyectos. Ujú, Sí. exactamente. Sí, básicamente esto que podemos hacer con la edición cartográfica va en función a eso. O sea, ya tengo la capa, tengo el dato. Ahora, ¿cómo lo represento? Con la intención de que no solo yo, sino a quien lo pueda visualizar pueda entender qué es lo que quiero compartir. O sea, aquí lo más importante es eso. La parte final, o digamos que uno de los productos que todo SIG entrega o nos permite obtener es un mapa. No es lo Ujú. único, pero sí son unas de las herramientas más importantes. Entonces, ese mapa necesita ser claro, necesita ser útil, necesita ser entendible. Y en esta parte de la edición es donde nos encargamos precisamente de poderle dar esas características a esta información, a estos, bueno, ya los datos ya los estamos transformando en información a la hora de nosotros asignarle una forma distinta, un color diferente, un tamaño, etcétera. Al asignarle todas esas propiedades a su simbología, ya estamos proporcionando información, ya no solo son datos espaciales, ahora ya es información espacial. Y en este caso es súper importante que les decía, o sea, tratemos siempre de poder mostrar de una manera lo más claro posible qué es lo que nosotros, además de la redacción que hacemos y todo eso en los documentos, en los reportes, que gráficamente quien lo vea pueda entender también lo que quiero transmitir. Me acordé de mi maestría con un doctor cuando estaba haciendo mi tesis y le llevo ya resultados y le digo, mire, aquí traigo esta información. Y me dijo, no, no traes información, traes datos. Cuando ya los comuniques, es información. Ajá, exacto, exactamente. Exactamente, cuando ya los procesamos, los interpretamos y los comunicamos, ya se convirtió en información. Ahorita desapareció mi psográfico porque creo que falló un poquito mi internet. Acuérdense que trabajar con datos de un servicio, de un servidor web, se limita a veces a nuestra conectividad. Entonces también hay que considerar esa parte. Si ustedes quieren hacer uso de esos mapas, hay que considerar la conectividad. Obviamente ya cuando nosotros lo pasamos a la hoja de impresión y todo, ya se conserva. Pero mientras yo esté trabajando en esta interfaz, voy a tener posiblemente esas situaciones de que si se me va el internet, se puede desaparecer mi capa que tengo del servidor. Y bueno, en este caso, eh,
pues no sé si haya dudas, haya comentarios. Ahorita vimos de manera general las representaciones cualitativas y cuantitativas. Y por ejemplo, aquí, igual en gasolineras, se hizo una representación de todos los datos o todos los puntos que representan las gasolineras. La Ujú, simbología graduada también se puede aplicar a los puntos. Si yo solamente quisiera, por ejemplo, que me mostrara gasolineras que tienen personal ocupado de 100 personas para arriba, que son las más grandes en este caso, pues lo que puedo hacer es lo que les mostraba hace un ratito de la simbología, basada en reglas. Puedo irme aquí a la simbología nuevamente, me voy a basado en reglas. Aquí ya tengo precisamente, digamos que me aplica una regla para cada uno de de las gasolineras en función de su personal ocupado. Aquí, por ejemplo, quiero que lo haga, arriba de 100 personas. Bueno, de hecho lo voy a ocultar aquí, voy a colocar el filtro y le voy a pedir que en campos y valores, donde dice personal, que es donde está almacenado el personal ocupado, me muestre los que tienen de 100 a 250 o, ujú, acuérdense que la función OR es para seleccionar más de una condición, de 251 y más. Yo quiero nada más gasolineras que tengan cualquiera de estos, bueno, arriba de 100 personas ocupadas. ujú, Aquí nuevamente le puedo colocar gas más 100. Bueno, es una etiqueta que a mí me ayuda a saber ujú, qué simbología le estoy dando y por qué. Y a lo mejor aquí ya yo le especifico, ¿no? A lo mejor aquí le quiero cambiar, no sé, a un color rojo, a un tamaño diferente. Bueno, en este caso voy a cambiarle todavía uno un poquito más grande. Voy a dejarle en un 8 y aplicamos. Bueno, solo me aparecieron tres, pero en este sentido, puedo activar las otras simbologías si quiero, pues obviamente colocar todavía las otras, ¿no? Si quiero a lo mejor nada más las pequeñitas y después las grandes. Digo, puedo ujú, ocupar esta simbología basada en reglas en cualquiera de las geometrías y la regla la pongo yo. La regla la pongo yo, entonces el usuario define qué es lo que se quiere tener visible, cómo se quiere tener visible y cómo se quiere diferenciar ese elemento del resto. Básicamente eso es lo que conforma la parte de la edición cartográfica. Les decía, aquí es en el lienzo principal de QGIS donde hacemos toda esa labor de cambiarle el símbolo, la forma, el tamaño, el color, etcétera, a manera de dejarlo lo mejor que se pueda, gráficamente hablando, lo más entendible, porque finalmente esto cuando lo lleve a la parte de la composición, eso es lo que se va a conservar. Si yo lo que veo aquí me convence, es entendible, está bien, entonces puedo tener la certeza de que cuando me lo lleve el diseñador de impresión, esto se va a quedar así. Si desde aquí ujú. hay algo que no está funcionando bien, que no se ve bien, que está saturado, que está confuso o algo, desde aquí se arregla y ya después nos vamos a la parte del diseñador de impresión con la intención, obviamente, les decía, de dejar eh, un documento de comunicación visual lo más estético posible, lo más legible posible y Ujú. que pues esos datos los transformen en información. Fíjese, yo para qué utilizaría esta información a nivel nacional de gasolineras, utilizando este ejemplo que acabamos de hacer del Estado de México. Ujú. Uno, si fuera fiscal federal, ahorita que está el tema del huachicol fiscal, bueno, auditoría a todos esos gordotes, porque Ajá, a ver son, qué pasa, qué está pasando porque, ahí. pues sí, porque son los más probables que estén comprando combustible ilegalmente importado a México. Ujú. Entonces ahí iríamos a inspeccionar a esos gordotes primero, ¿verdad? Y en Eso es lo materia de primero. riesgo, doctora, en materia de riesgo, si fuera el director de la CEA, también igual, los gordotes son los que venden más gasolina, por lo tanto, son los que tienen más riesgo de tener un accidente mayor.
Exactamente. Entonces, pues hay que inspeccionar primero a los que tienen mayor probabilidad de accidentarse, ¿no? Exactamente, así como lo dices, o sea, los datos nos sirven para un montón de cosas. Digo, ahorita tú ya diste bastantes ideas y Ajá. realmente creo que es de lo que se trata, ¿no? De que ustedes vayan viendo cómo lo Sí, pudieran aplicar. O sea, les decía, el hecho de que sea un curso básico y elemental no quiere decir que pues no tenga así como el impacto, ¿no? Más bien ustedes van viendo en qué exacto. posibilidades hay de poderlo aplicar en el sector que cada uno Sí. está. El ser analista ya lo tengo en mí, ya no me falta picarle al software, doctora. Ajá, perfecto. Perfecto. Sí, aquí ya nada más me faltó mostrarles una cosa que es la parte del etiquetado. Lo voy a hacer en 3 minutitos, no más. El etiquetado, digo, creo que ya lo han utilizado quizá cuando han hecho mapas aquí. El etiquetado es básicamente, como el nombre lo indica, agregarle un texto a la parte del mapa. Muchas veces eso no se recomienda, salvo que sea muy necesario, salvo que a lo mejor nos sirva de orientación o nos sirva de algo muy particular. De lo contrario, no se recomienda tanto, porque finalmente el mapa es un instrumento gráfico, visual, más allá de que tengamos que estar leyendo textos. Lo más importante es que los elementos como tales pues, nos ayuden a entender rápidamente lo que queremos mostrar. Las etiquetas son auxiliares nada más. Las etiquetas, la recomendación es nunca abusar de ellas, solo utilizarlas cuando realmente es necesario. Y aquí voy a hacer el etiquetado, por ejemplo, de algunas localidades, nada más para mostrarles. Cuando sea necesario que ustedes coloquen etiquetas en sus mapas, nos vamos a ir a propiedades, a etiquetas y siempre los archivos cuando los cargamos no traen etiqueta. Le ponemos etiquetado sencillo. Nos pide forzosamente que especifiquemos el campo sobre el cual vamos a etiquetar. Aquí lo voy a dejar como nomgeo, que es el nombre de las localidades, y toda la parte inferior me va a servir a mí para hacer la edición del texto. La edición de tamaño, de fuente, de si es negrita o si es itálica, si es cursiva, etcétera, me va a servir para todo esto, toda esta parte que viene de texto, formateo, buffer, etcétera, me sirve para el diseño del texto. En este caso, por, digo, depende de la versión de QGIS, pero creo que la fuente más común es Open Sans para QGIS, pero tenemos una gama bastante amplia de fuentes. El estilo es regular, pero puede ser negritas, itálica, itálica bold. Los tamaños. Si yo aplico, nos vamos a dar cuenta que me va a poner etiquetado en todo. Obviamente, el etiquetado, les decía, siempre hay que tener cuidado con el etiquetado. No es tan necesario siempre, solamente salvo algunos casos. Y aquí, bueno, un par de cosas que son necesarias para que lo consideren. Hay nombres que muchas veces son muy extensos. No queremos que aparezcan nombres tan largos, o en una sola línea, porque son muy, muy largos. Y para eso nos vamos a formateo. Y en este caso, aquí donde dice, en la parte de formateo, donde dice dividir a líneas, en automático dice no dividir. Si yo aquí le pongo que me deje nada más una línea de tantos caracteres, me va a dejar la palabra o las palabras que cumplan con este criterio de caracteres y lo demás lo va a bajar. Es decir, va a asignarlo a una línea adicional con la intención de que no me aparezca todo en una sola, porque luego se ve así como medio feito. Por ejemplo, hago esto y ya me genera como en varias líneas el texto. Esto es muy útil porque de lo contrario, QGIS no es del texto así como de corrido. Eso es útil. ¿Qué otra cosa puede serles de utilidad también? A ver, En, ahí, ¿qué es lo que hizo? ¿Hizo formateo y qué le dio? en formateo y me fui aquí a donde dice multilínea Ujú. y donde dice dividir a líneas, yo le puse 6 caracteres. No quiero que Ah, tenga más, una línea y entonces en función de eso que yo le especifique, me va a generar las líneas que sean necesarias para acomodar el nombre, porque hay nombres muy largos en algunos casos. órale, órale, sí, sí, sí.
Ujú. Y Sí, ya las acomodó mejor, ¿verdad? así es, aquí en la alineación, pues puedo pedirle que lo haga centrado, por ejemplo, en lugar Ujú. de que lo ponga a la izquierda, a la derecha. Les digo, estas son cosas más de estilo que de otra cosa. Los No, pero buffers, sí, sí cuentan, doctora. Es que ahí Lolo ya se sabe quién sabe hacer mapas y quién no. ajá, sí, va. Sí, no, no, pues es la realidad. Ah, Ajá, por eso exacto. estoy estudiando este curso, porque llegué en un momento que dije, no, mis mapas están bien feos, o sea, necesito mejorar aquí este aspecto. Sí. Pues muy bien, qué bueno te esté sirviendo. Por ejemplo, colocarle un buffer me Ujú. permite a mí hacerle como un pequeño contorno al texto con la intención de resaltarlo, porque si se dan cuenta la letra va como directamente sobre Ah, sobre los elementos. En ujú. este caso podemos colocarle máscaras que también son como pequeños contornos, fondos, si quiero dibujarle un recuadro, pues sí, un elemento un geométrico debajo del texto, que digo, creo que ya es mucho, a veces saturar mucho el mapa. Si queremos colocarle sombras a los nombres, por ejemplo, aquí le doy, digo, no se ve mucho a lo mejor en la pantalla, pero hay un pequeño sombreado en el contorno. Los famosos callouts, para poder pues, sacar líneas como de llamada cuando los elementos son chiquititos y el texto no me cabe en el elemento y puedo mover el texto hacia otro sitio y que salga la línea señalando dónde está ese texto. Ujú. La ubicación, todas las etiquetas, todas sin excepción, cuando etiquetamos elementos, están alrededor del centroide. El centroide es el punto medio del elemento, ya sea línea, punto, polígono. El centroide precisamente lo vamos a encontrar en los polígonos, en la parte media, en los segmentos, a la mitad de la línea y en los puntos exactamente en el puntito. Ahí se colocan estas etiquetas y por defecto viene así, que sea alrededor del centroide, pero también podemos modificarlo y pedirle que lo haga horizontal, que lo haga angulado usando el perímetro, que lo haga como curvas, es decir, dependiendo de el elemento que esté etiquetando, pues que lo haga en función a eso. Si lo dejo alrededor del centroide, siempre me va a aparecer algo así con este aspecto que va a estar encima del elemento. Y la representación, usualmente cuando no vamos a imprimir mapas y que los vamos a tener solo en pantalla y que queremos que el etiquetado aparezca dependiendo de alguna escala en particular, aquí lo señalamos. Si no señalamos nada, todo el etiquetado aparecerá como está aquí, como aquí lo vemos. ¿Qué pasa, por ejemplo? También las etiquetas se pueden hacer basadas en reglas, no nada más la simbología. Aquí ya puse mi etiquetado, pero resulta que no quiero etiquetar todo, quiero nada más etiquetar, por ejemplo, lo que es Toluca. Toluca, me voy nuevamente al etiquetado basado en reglas. Bueno, aquí en la opción de basado en reglas, agrego una regla. Aquí le pido, bueno, esa etiqueta va a ser Toluca. Y aquí me voy a campos y valores. En el nombre de la localidad, que es Namgeo, busco todos únicos. Busco Toluca del Lerdo, que es la capital, acepto y aquí especifico cómo voy a querer mi texto. Bueno, lo voy a etiquetar con el campo nomgeo y todo lo que se encuentra aquí en la parte inferior es nuevamente, es la misma ventana que tenía hace un ratito. Opciones para el etiquetado, opciones de texto, el color, por ejemplo, quiero que sea en lugar de negro, quiero que el nombre me aparezca en rojo. Digo, esto es para efecto de que ustedes vean que también se puede hacer el etiquetado basado en reglas con le voy a poner también un buffer, acepto y aplico. Aquí no se alcanza a distinguir. Déjenme hago un zoom. Lo voy a aceptar aquí. Digo, Toluca es esto. Es esta parte que está aquí. Nada más que son muchas etiquetas. Bueno, aquí aparece Toluca del Lerdo, nada más que no me aparece con el tono rojo. Déjenme le borro aquí.
Bueno, aquí ya aparece Toluca del Lerdo solito. No me aparecen simultáneamente porque todas las etiquetas tienen como por condición que no haya una sobreposición de etiquetado. Si hay una sobreposición, lo que hacen es sacrificar la que es, digamos que no tiene como tanta importancia. Aquí para que en el etiquetado siempre nos permita tenerlas visibles. Déjenme ver si es aquí. Aquí en representación dice que nunca haya sobreposiciones. Aquí voy a solicitar que siempre haya sobreposición y que no haya penalización. Y aquí también. Aquí que siempre haya, que no me limite la sobreposición. Bueno, aquí ya vieron que aparece el otro texto de Toluca de Lerdo y aparece diferente al resto. Esta es una forma de poder hacer un etiquetado cuando a lo mejor solo queremos un elemento de toda la gama que tenemos y no queremos que aparezcan todas las etiquetas, hacemos un etiquetado basado en reglas. Les digo, no es tan recomendable abusar del etiquetado. Sin embargo, si es necesario, pues bueno, aquí tienen las opciones. Y pues en este caso, para esta sesión penúltima, creo que me lleve un poquito más de tiempo, pero digo, espero que les sea de utilidad. La siguiente sesión y última, veremos la parte de la composición. No sé si haya alguna pregunta. No, doctora, no. Ok, que voy a dejar de grabar.